yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy hemos invitado, tal como lo anunciamos, va a estar con nosotros el ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos, profesor del INCAE, asesor de muchos expresidentes centroamericanos y latinoamericanos. Está con nosotros el doctor Arturo Cruz Sequeira. Con él lo hemos invitado para que haga un análisis de las posibles consecuencias o los escenarios que se le podría presentar al país debido al rumbo político que está tomando Nicaragua. El doctor Arturo Cruz fue embajador de Nicaragua, o era el embajador de Nicaragua en Washington en el 2008, cuando se dieron las denuncias de la oposición alrededor del fraude electoral o la denuncia de fraude electoral que hizo la oposición. Sabe de primera mano y tiene la experiencia de que la consecuencia que actos o decisiones políticas pueden tomar en el rumbo de un país y las consecuencias económicas que pueden afectar el rumbo de ese país. Por eso lo hemos invitado para que él haga un análisis de los diferentes escenarios que se podría presentar aquí en Nicaragua y por qué cree él que están sucediendo las decisiones que se están tomando en este país, que ayer se siguieron sumando. Ayer hubo un pronunciamiento bien fuerte de la conferencia episcopal, donde le vuelve a hacer un llamado al presidente Ortega a reflexionar y que arrumbe el país en un proceso de elecciones libres y transparentes con garantía, y que la idea, si se le pudiera estar ocurriendo eso al presidente Ortega, de la creación de un país con un único partido y una única ideología, es nociva para Nicaragua. Un pronunciamiento bien fuerte de la conferencia episcopal, y si a eso le agregamos el editorial del COSEP, que vamos a ver en breve momento también, donde hace un llamado al diálogo y donde el COSEP hace un llamado a decir que las decisiones o malas decisiones políticas tienen consecuencias en el ámbito económico y tienen consecuencias en los planes que podrían tener o los avances económicos que podrían tener en el país. Antes de también, tengo entendido, y ojalá que sea falso, que el día de hoy la Corte Suprema de Justicia o la Sala Constitucional se va a volver a pronunciar sobre el litis entre el partido PAC, el PAC que preside, por un lado, uno dice que Moisés Hassan, otros dicen que Mario Valenti. Moisés Hassan es parte de la coalición que estaba alrededor de la coalición que coordina Eduardo Montealegre. Pareciera que la Corte se va a volver a pronunciar dándole la presidencia al joven Mario Valenti, dejando entonces sin opción de casilla a la coalición que coordina Eduardo Montealegre. Ojalá que eso no suceda. También tenemos entendido que, por otro lado, Maximino Rodríguez llegó a un acuerdo con el doctor Alemán, va a ser el candidato del Partido Liberal Constitucionalista, y que el Movimiento de Unidad con Dignidad, que preside Edgar Matamoros, ¿verdad?, y Santiago Burto y Mauricio Montealegre, van a firmar una alianza con el Partido Liberal Constitucionalista. Vamos a oír el editorial. Antes de eso también, en la cadena de oraciones que tenemos, queremos nuevamente agregar a nuestro primo y querido como hermano Chichi Fernández, que tengo entendido y ayer me di cuenta que mañana entra de nuevo a la sala de operaciones aquí en Nicaragua. Nuestras oraciones están con él, nuestro cariño, nuestra solidaridad con él, con Gloria y con toda la familia. Vamos a oír el editorial del COSEP y continuamos, después vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Arturo Cruz Sequeira. Nos preocupamos por usted. Por eso le ofrecemos gratis sus transferencias en línea ACH. Mantenga sus cuentas o venga y abra sus cuentas de depósitos en Banpro para disfrutar de estos y otros beneficios. Fácil, rápido y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. ¡Ah! La María te mandó un
¿Le reponemos con besitos? ¡Ay! ¡Oye! ¡Actualización! ¡Nuevos filtros! ¡Snap! 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 ¡Te tallaron en la fiesta de anoche! ¡Fijo que te montan un meme bailando en la mesa! Llegaron los nuevos Smart Packs de Movistar que le cambian la cara a tu celular. Ahora tus paquetes de internet vienen con más megas, más vigencia y precios en Córdobas. Además, Snapchat, Facebook y WhatsApp ilimitados. Elegí divertirte, elegí compartir, elegí conectarte con el mejor internet de Nicaragua. Movistar, elegí todo. Si de verdad deseas algo que nunca has tenido, toma decisiones que nunca has hecho. Visita la 21ª Feria de la Vivienda y vas a alcanzar la meta que has estado buscando. Y si te gustan los retos, acompáñanos en la gran carrera familiar de Cadur. Y ahora de vos depende hacer realidad tus sueños. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo. Alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Arturo Cruz Sequeira, ex embajador de Nicaragua en Washington, profesor del INCAE, un hombre con una gran experiencia a nivel internacional y nacional. Doctor, primo, bienvenido al programa. Lo mismo digo yo, cosas de la vida. Anticipamos venir a este programa hace como un mes sin saber el país se iba a agitar como se ha estado agitando recientemente. Hay una gran expectativa desde que anuncié tu participación en el programa alrededor del análisis que podrás ver. Mucha gente todavía me estaba recordando y comentando en las elecciones del 2006, los análisis que vos hiciste, que crearon y generaron mucha controversia alrededor y que después sirvió como base de análisis de todo. No, y me recuerdo que en esa época se hablaba de piso y techo y mucha gente se burlaba de esos conceptos. Y mi argumento básico es de que el presidente Ortega en ese momento, el candidato Ortega, tenía un piso fuertísimo pero un techo muy bajo. El gran problema es que cuando se diluyó las opciones electorales, todo el mundo tuvo piso y entonces nadie podía tener techo y por lo tanto ganaba el piso más fuerte, que era el del presidente Ortega, 38%. Y hablaba de las diferencias de la propuesta, donde el presidente, la base de la inmediatez, decíamos, el nicaragüense le va a dar prioridad a su inmediatez. Claro, porque tenés un Producto Interno Bruto por habitante muy modesto y por lo tanto las expectativas ciudadanas son modestas pero son inmediatas. Y creo que la astucia del presidente Ortega en ese momento fue lograr hacer algo que muchos no lo vimos con claridad en el momento, pero que después sí, incluyendo los norteamericanos, Jaime, que fue administrar los fondos de Venezuela para manejar la inmediatez y teniendo arreglos con el Fondo Monetario muy sólidos para administrar el futuro. Y por lo tanto el sector privado se sintió a gusto con eso que yo llamé populismo responsable, manejar la inmediatez sin perder el futuro. Ahora bien, recordad que en ese momento el presidente Ortega logró acumular una cantidad de recursos excepcionales porque preservó la cooperación tradicional, cerca de $500 millones anuales, pero a esa cooperación tradicional le añadió 600 millones en cooperación adicional. Vos también dije en mi comentario, y ahí te cedo para que empecé tu análisis, que vos eras el embajador de Nicaragua en Washington cuando decisiones políticas empezaron a afectar el rumbo económico que este país llevaba y trajo consecuencias.
dado la consecuencia del retiro de la cuenta del Reto Milenio, la consecuencia del retiro de casi toda la ayuda de la cooperación externa de la Unión Europea, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Estamos hablando del fraude del 2011. No, estás hablando... Del 2008, perdón, del 2008. ¿O fuiste embajador del 2007 al 2009? Yo fui embajador de febrero del 2007 a febrero del 2009. O sea, yo me separo del cargo 4 meses después o 3 meses después de las elecciones municipales del 2008. Pero a mí me tocó vivir esa experiencia intensamente. Te hago esto porque hay muchos que creemos que lo que está sucediendo ahorita, y sobre todo con el retiro de la personería jurídica al movimiento, al partido que coordinaba Eduardo Montealegre, a la coalición que realmente la mayoría cree que es la verdadera oposición que hay en este país, o la única oposición que hay en este país, va a tener un sumamente impacto. El presidente del COSEP ha dicho esto es grave para el país. La conferencia episcopal ayer dijo, tratando de resumirlo en una frase, esto es nocivo para el país, ¿verdad? Entonces, tu análisis de los escenarios, ¿por qué crees que estamos aquí? ¿Y cuáles podrían ser los escenarios que pediríamos los nicaragüenses? Bueno, a ver, yo te voy a ser sincero, yo estoy muy confundido con todo lo que está ocurriendo porque no lo entiendo. Aún desde el punto de vista de la lógica del presidente Ortega, de preservarse en el cargo en los próximos años. A ver, déjame más o menos hacerte un análisis breve, lo cual es un poco difícil, porque nosotros los profesores del INCAE, desgraciadamente, estamos acostumbrados a espacios prolongados y eso obviamente no se presta en la televisión. A ver, yo honestamente creo que el gobierno del presidente Ortega hasta ahora se ha caracterizado por ser un gobierno muy efectivo. Una combinación de recursos y de ejecución. Como te decía anteriormente, a los $500 millones de la cooperación tradicional, el presidente Ortega le añadió la cooperación venezolana, la cual en los últimos años, del 2008 al 2015, en préstamos representa más de $3.500 millones en inversión extranjera directa, lo que eso signifique, ¿verdad? $827 millones. Y esto es una cosa muy importante, Jaime. En exportaciones agropecuarias de Nicaragua a Venezuela, casi $2.300 millones. Estamos hablando de montos significativos, que además tenían una ventaja para el presidente Ortega, contrario a los recursos de la cooperación tradicional, que están atados a proyectos. Era plata que se podía usar con una enorme discrecionalidad. Ahora bien, si a eso le combinas que en ese momento, porque vas a ver que las cosas han cambiado también, las expectativas de nuestros compatriotas eran en extremo modestas, la mediación entre Estado y sociedad, que en efecto es lo que hace un gobernante, de poder querer satisfacer expectativas ciudadanas con un mínimo de efectividad, era relativamente fácil para el presidente Ortega. Ahora bien, en ese contexto uno podía alegar que los temas de legalidad, de legitimidad, pasaban a un segundo plano. Y ese ha sido el escenario relativamente hasta ahora. Pero ¿qué es lo que ocurre? Veamos a Venezuela ahora en el 2016 y su futuro. Y en el mejor de los escenarios, para los chavistas, para la gente que sigue a Maduro, el mejor escenario es tener una Venezuela en confusión, porque objetivamente hablando, su situación económica es de un deterioro notable. No es solamente un tema del precio del petróleo, que obviamente es fundamental, pero ya también en el caso de Venezuela es un tema de producción, Jaime. Y recordemos que el petróleo genera el 96% de las divisas de Venezuela. Ahora, solo te quiero tocar el tema de producción. Y te tengo que reconocer de que el precio de la cesta venezolana en la primera semana de junio anduvo en un promedio de $40. Se mejoró notablemente como empezó en enero. Pero independientemente de esa mejora en el precio del petróleo, el problema es que independientemente de qué estimado ves, la producción venezolana de petróleo está en el suelo. Según el OPEP, sobre los números que Venezuela le ofrece, en el 2015, para que tengas una idea, el promedio de la producción anduvo en 2.6 millones de barriles. Hoy el promedio está en 2.3, 2.4. El estimado del Petroleum Intelligence, que es otra firma muy respetada en estos temas, en el 2015 la producción venezolana anduvo en 2.3, en mayo del 2016 cerró en 2.2. Otros estimados, si bien es cierto, dicen que en el primer trimestre del 2010 la producción estuvo en 2.6, creen que para finales de año va a estar en 2.1 millones de barriles diarios. Si vos a estos
esta producción le restás los 850,000 de barriles diarios de consumo interno, donde hay un elemento de contrabando muy marcado, te podés imaginar lo que le está quedando a Venezuela en términos de producción. Y esa producción cada vez más viene de la faja del Orinoco, que es petróleo extra pesado. Por eso es que cuando vos ves que el Brent está en 50 o el WTI, el precio de la cesta venezolana está en 40, porque hay un castigo a la calidad del petróleo. Entonces, definitivamente, Jaime, tenemos una situación donde la cooperación venezolana de cara al futuro está sumamente complicada. Y tenés otro tema que hay que tomar en cuenta, que las expectativas de los nicaragüenses han ido en aumento. En el 2006, el PIB por habitante de Nicaragua era menos de $1,000 en dólares corrientes. En el 2015 es cierto que sigue siendo un PIB muy modesto en términos de habitantes en comparación a la región, pero ya subió a más de $2,000. Y nuestra economía pasó de ser una economía de $5,000 millones a ser una economía de casi $13,000 millones. ¿Por qué insisto en este tema? Porque ya tus expectativas son más fáciles, más altas, ya no es tan fácil satisfacer con láminas de zinc, y también el crecimiento se vuelve más difícil, porque no es lo mismo jalar si vos sos una locomotora, jalar vagones de 6,000 millones a jalar vagones de 13,000 millones de dólares. Y aquí viene el tema también que se vuelve importante destacar. La cooperación venezolana, yo definitivamente por los números del 2015 ya veo una disminución en todos los aspectos. ¿Y qué ocurre? Que la cooperación tradicional, Jaime, que representó en el 2015 $531 millones, entre los, fundamentalmente de dónde viene esta cooperación. Los multilaterales, 372 millones en préstamos. En donaciones multilaterales, 84 millones, o sea, los multilaterales, entiéndase BID, Banco Mundial, con la bendición del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, representa 450 millones de dólares. ¿Y quiénes son los que inciden en estas decisiones? Precisamente los norteamericanos y los europeos. Ahora bien, yo me pregunto entonces, de cara al futuro, tenés una serie de desafíos. ¿Cómo voy a continuar un crecimiento a un promedio del 5? Con una cooperación venezolana muy disminuida, con el valor de mis exportaciones tradicionales con ciertas dificultades y un PIB mayor que yo tengo que ahora jalar con mayor efectividad. Por eso yo sentía de que independientemente de si te parece o no este argumento, ya la efectividad, no necesariamente este año, pero de cara al futuro se vuelve más compleja porque los recursos y la ejecución se tornan más difíciles. Y eso te lleva entonces al tema de que le tenés que dar espacio, cortesías a la legalidad y a la legitimidad para compensar por los problemas de futuro en el contexto de efectividad. Y allí es donde los escenarios electorales son mucho más relevantes hoy que en el 2008 o que en el 2011. Porque la cooperación venezolana compensaba por mucho, Jaime, y porque había un momento en la administración Obama que básicamente lo que querían era paz independientemente de la naturaleza de tu gobierno, siempre y cuando dieras estabilidad, la efectividad en ese contexto. Pero de ahí viene la relevancia de los escenarios electorales de cara al futuro. Por eso es que Eduardo Montealegre y el PLI, en cierta manera, eran indispensables en este contexto. Y se tenía que darle cierto respeto a la liturgia electoral, aun si desde tu propio cálculo vos ves que esas elecciones son un ritual vacío. O sea, vos pudieras alegar desde el punto de vista de muchos de que la democracia representativa es un ejercicio vacío que realmente es un juego. Y aun si vos no crees en ese juego, el punto es que el mundo, en su gran mayoría, cree en ese juego. Tiene que respetarlo. Y hay una liturgia que requiere un mínimo de respeto de esa liturgia. Entonces, desde el punto de vista de la legalidad y la legitimidad, uno pudiera creer que la opción Eduardo Montealegre, pues del PLI con la fórmula que se había escogido, y sobre todo una fórmula interesante por la candidata a vicepresidente, ¿verdad? Que es muy efectiva en muchos aspectos. Tenías que jugar con esa realidad. El gran problema es ahora, bien, si las elecciones del 2016 van a tener un mínimo
de credibilidad. Y aquí hay tres escenarios, obviamente. El escenario óptimo, donde ya obviamente, bueno, el escenario óptimo ya no hay. Ya no hay. El escenarios aceptables, digamos, que don Pedro Reyes, que tengo entendido es un hombre decente, es un hombre que viene de la política del PLI tradicional, antisomocista y en muchos momentos bastante frontal con los sandinistas de los años 80. De alguna manera entra en un gran acuerdo con Eduardo Montealegre. Y aquí quiero usar una observación que me hizo el doctor Luis Humberto Guzmán. Me dice, mira, me dice, Pedro Reyes tiene, para bien o para mal, me dice, la licencia para abrir un banco, pero él no tiene el capital para abrirlo. ¿Quién tiene el capital? Eduardo Montealegre. En efecto, Eduardo Montealegre, además de su legitimidad afuera, también representa en ciertos momentos la capacidad de haber movilizado gente, cosa que el PLI nunca ha hecho, porque ha sido un partido de cuadros, como los demócratas cristianos. Eso es una opción que le volvería a dar al ejercicio electoral una dosis mínima de legitimidad. Y sobre todo si viniese de alguna forma otra vez el centro Carter, ¿verdad? Que yo no termino de entender por qué no el centro Carter, cuando el centro Carter ha sido esencial para dotar de legitimidad los resultados electorales de la Venezuela de Chávez. Ahora bien, el otro escenario, que no es tampoco el óptimo, pero sigue siendo tal vez posiblemente aceptable, es si de alguna manera Eduardo Montealegre también participa en una coalición con Pedro Reyes, donde hay un candidato con el perfil, digamos, del doctor Noel Vidaurre, ¿verdad? Eso sería, digamos, una opción, tomando en cuenta la personalidad y la capacidad de liderazgo que ha demostrado Noel en el pasado, que se pudiera volver una opción interesante. Y después está la opción más triste y que no tiene relevancia en términos de legitimidad, que es, una opción de oposición a donde no hay ninguno de estos elementos y van figuras muy devaluadas que más bien le restan legitimidad al ejercicio. Y si eso ocurre, entonces, nuestro país, independientemente de lo que podamos querer argumentar, se va a ver enfrentado a condiciones objetivas que no van a abonar al crecimiento, a la prosperidad de Nicaragua. Y va a crearnos, y con esto concluyo ya, una narrativa de país que no es la que queremos tener. Mira, Jaime, ha costado tanto cambiar la narrativa de país. Y de repente, en cuestión de días, en cuestión de meses, podemos volver a esa narrativa fatal que había de Nicaragua, donde era el país de la desesperanza, que no tenía posibilidades de salir. Seamos francos, en los últimos años del presidente Ortega, en el exterior, Nicaragua, con todas sus deficiencias, se ve como un país interesante y un país viable. Esto lo puede llevar de vuelta al status quo antes, donde Nicaragua, cuando vos mirabas el país, inmediatamente lo descalificaba para inversión extranjera, para turismo, para un sinnúmero de actividades que han representado para este país los motores de su crecimiento. Vos que fuiste su embajador, y fuiste su embajador en una época difícil, razonar, hacer análisis, saber cómo se maneja él en las épocas difíciles, críticas. Doctor Aguirre Sacasa, nuestro buen amigo, ha dicho también en muchas ocasiones que Daniel Ortega es uno de los políticos más hábiles que hay en este país. ¿Qué está llevando o qué crees vos que llevó al presidente Ortega a tomar esta decisión, que obviamente si no se da el escenario 1, ¿verdad?, que ya no es el más óptimo, porque ya el escenario óptimo no hay en este proceso electoral, aquí en Nicaragua va a tener consecuencias negativas, ¿verdad? ¿Qué lo está llevando a él? ¿O qué crees vos que lo llevó a él a esto? A ver, bueno, obviamente yo coincido con Francisco Javier en la extraordinaria capacidad del presidente Ortega. Mira, a mí me tocó trabajar con él por 2 años, creo que relativamente de manera cercana, y siempre me causó una impresión muy positiva de la manera efectiva con que tomaba decisiones en los momentos oportunos. Y siempre encontré él un gran sentido del pragmatismo. Y lo que más, y de verdad, nunca me sentí inhibido, Jaime,
de llevarle una serie de insumos, independientemente de que fueran de su agrado o no, para que él tomara las decisiones que correspondía tomar. Ahora bien... Decía, espérame que te interrumpo, te voy a tirar. Me decía alguien, allegado al Frente Sandinista, que el presidente Ortega está convencido de que hay una conspiración internacional coordinada por los Estados Unidos para acabar con todos los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. A ver, sí. Y que entre esos gobiernos que quieren acabar está el gobierno de él aquí en Nicaragua. A ver, es una paradoja. A ver, sí, eso es lo que podríamos llamar... Que el PLI Eduardo y Eduardo se estaban prestando, se iban a prestar a eso, y que por lo tanto había que terminar con eso. ¿Tiene lógica? A ver, bueno, tiene lógica en el sentido de que puede explicar muchas de estas acciones, lo que no quiere decir de que sean acciones adecuadas si ese temor existe. Inclusive, yo te voy a decir algo, muchas veces uno hace de escenarios indeseados que se vuelvan realidad, a tomar una serie de acciones para contrarrestar ese escenario, pero en efecto lo que está haciendo es que el escenario es el famoso concepto de la autoprofecía cumplida. Y eso puede estar ocurriendo en este momento, el efecto dominó famoso. A ver, si vos partís de la premisa de que los Estados Unidos es capaz de una política imperial eficiente, diseñada en el 7º piso del Departamento de Estado, en coordinación con la Casa Blanca, con el Pentágono, con la inteligencia, con el Congreso, que es una manera de decirte de que no hay ese tal imperio eficiente. Estados Unidos es un relajo para tomar decisiones, porque no hay un Estados Unidos para empezar, hay muchos Estados Unidos, hay muchos grupos de presión, hay muchos intereses muchas veces armónicos, muchas veces en conflicto, y por lo tanto yo siempre he dicho que es un país de coaliciones. Si no sos capaz de forjar una coalición, no sos efectivo en la política norteamericana. Entonces pero supongamos pues de que hay esa capacidad de diseñar una política imperial eficientísima. Hombre, Venezuela es un caso de incompetencia, perdónenme. No hay necesidad de desestabilizar a Venezuela. Venezuela ha hecho un gran papel desestabilizándose ella misma, ¿verdad? Con los ingresos que Venezuela ha tenido, no solamente por la cooperación, los precios del petróleo, sino por inclusive los recursos que le ha ofrecido China en ciertos momentos de manera anticipada. La capacidad que Venezuela ha tenido para endeudarse en los mercados de capital ha estado bañada de plata. Y ahora no tiene cómo importar comida, porque sus divisas están por el suelo. Por el amor de Dios, no hagamos del caso de Venezuela es más básico eso, es un caso de incompetencia. Ahora bien, no hay necesidad de desestabilizarla. Cuando uno mira la experiencia de Guatemala con la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU, miren, esto es un resultado de esfuerzos anteriores que tenían que ver con un gobierno en Guatemala que andaba deseoso de tener legitimidad después de la barbarie, de la manera en que se manejaron las iniciativas de contrainsurgencia de los militares. Pero también porque los norteamericanos en Guatemala tuvieron que actuar decisivamente por el temor que tenían de que llegase a la presidencia el señor Baltizón, que en el cálculo de muchos representaba intereses muy oscuros. Y en el caso de Honduras, con la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad de la OEA, es porque también, seamos francos, Honduras estaba decir que diseño imperial, no solamente porque no lo veo que tienen la capacidad de hacerlo, pero también es partir del supuesto de que nosotros como sociedades somos incapaces de tener nuestra propia dinámica. Ahora bien, en ese escenario perverso que supuestamente Washington había diseñado,
Eduardo Montealegre era parte de ese escenario en el sentido de que en un momento de las elecciones él se retiraba. Exacto. Ahora bien, ¿cómo compensás eso si ese es tu temor? Bueno, para eso estaba alguien como el Centro Carter que hubiera hecho muy difícil ese retiro sin que pagara Eduardo un costo, suponiendo de que la liturgia electoral iba a tener un mínimo de respeto. Pero como también los observadores internacionales, incluyendo el Centro Carter, pareciera que lo metieron en este bolsón de la conspiración perfecta, ¿verdad? Entonces no cabía ni observación internacional, ni tampoco cabía Eduardo Montealegre. Ahora, todas estas acciones que se toman precisamente para evitar este escenario terrible, se puede volver una autoprofecía cumplida. Esa es la preocupación que yo estoy ofreciendo. Porque con las acciones que estás tomando, podés entonces terminar construyendo la narrativa perfecta en contra de su propio gobierno en el exterior. Y quiero decirte entonces de que al no haber espacios electorales de cara al futuro, la vanguardia, entre comillas, de la oposición de este país va a ser una fuerza que electoralmente es nula, que es el MRS, pero que es un partido de cuadros y de cuadros brillantes que eran los diplomáticos y muchos de los grandes estrategas de la Revolución Sandinista en los años 80, que van a empezar entonces a jugar un papel mucho más relevante y ellos se van a transformar realmente en la vanguardia de la oposición, independientemente de que no tengan sustento electoral, pero hay que reconocer que son gente muy capaz. ¿Qué consecuencia puede tener para el país de continuar esto? Ese es mi gran temor. El país que venía creciendo económicamente, el país que verdaderamente, y seamos francos, no hay encuesta que vos veas que no te diga que Daniel tiene un sustento verdadero. Inclusive, Jaime, se hablan mucho de las encuestas de 1990. Yo las he estado revisando. Por el amor de Dios, estaba Víctor Borges, estaban los encuestadores de Argentina, estaba el experimento de los famosos 3 lápices. Inclusive las propias encuestas de la UCA, de Raúl Obregón de entonces, te decían de que había un bolsón impresionantemente alto que no se comprometían a decirte por quién iban a votar. Y por lo tanto a eso se le empezó a llamar el famoso voto oculto. Lo que ocurre es que había 3 encuestas, entre ellas las de Greenberg, que era el encuestador de Daniel y del Frente, que posteriormente se volvió el encuestador de Herty Leviti y de Mundo Jarquín, que anunciaban una victoria. Y como en ese momento la prensa norteamericana, la prensa latinoamericana y los demócratas en Estados Unidos y el propio Carter querían que ganara Daniel, porque estaban en guerra contra Reagan, recordá, contra el legado de Reagan, se cegaron a las otras encuestas. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? No estemos constantemente devaluando las encuestas. Hay encuestas malas, es cierto, pero por lo general han sido muy sólidas. Y todas las encuestas de Nicaragua te resaltan, inclusive, pero un favorito superior al 2011. Entonces, tiene menos lógica lo que está haciendo. Es correcto, desde el punto de vista de que ese escenario del dominó se puede volver una profecía cumplida. Y aquí hay otras 2 situaciones que son importantes de destacar. La fluidez entre Cuba y Estados Unidos. Nosotros tenemos que entender que toda la estrategia cubana, en cierta manera, es reencontrarse con la economía norteamericana. Cuba es un competidor fuertísimo, head to head con nosotros. Está en ron, está en azúcar, en términos de la cuota, está en turismo, está en comercio, con un cabildeo de la comunidad cubana en Estados Unidos que eventualmente se va a reconciliar con la realidad cubana, de que van a hacer que fundamentalmente Estados Unidos y Cuba se integren de una manera que pueda inclusive adversar nuestros intereses. Y por otro lado, si bien es cierto, el canciller Kerry solicita en el seno de la OEA de que se cumpla con el tema del revocatorio que está en la Constitución venezolana para el 2016, porque todo el juego ahora de parte del gobierno es para llevarlo al 2017, que es con el que yo me siento más a gusto, te quiero decir. Independientemente si es válido o no el argumento del gobierno en cuanto al 2016, yo creo que no es válido, pero conviene que sea en el 2017, por razones que pueden bien de Venezuela, creo yo. Entonces, sin embargo, independientemente están platicando los venezolanos con John Kerry para restablecer
relaciones a nivel de embajadores. Ya lo que el mismo presidente entonces, la Cuba está tratando de relaciones con los y hacerla fluida, empezar a sacarle provecho. Venezuela, a pesar de todo, matar el Estado, nombra una comisión para mejorar las relaciones con los Estados Unidos. Aquí el presidente Ortega está creando las condiciones para empeorar las relaciones con los Estados Unidos. Vuelvo a insistir, se puede volver un tema de autopolítica cumplida. Sería algo que no conviene ni al gobierno del presidente Ortega ni al país. Déjame hacerte, vamos a ir al corte, pero antes de ir al corte quiero hacerte esta pregunta. Supongamos que fuera que viene el presidente Ortega y dice, hombre, este Arturo Jodido sabe muy bien cómo se maneja la comunidad internacional. Lo voy a llamar. Y te llama y te dice, Arturo, me metí en este enredo. Bueno, salgo de él sin que se me vea como blandengue, sin pagar los costos que no estoy dispuesto a pagar o no quiero pagar. ¿Cómo salgo de esto? Vamos a un cambio y regresamos. ¿Cómo le contestarías al presidente Ortega si te hace esa pregunta? Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Somos la empresa líder en soluciones para la agricultura. Ofrecemos a los productores agropecuarios un portafolio completo de protectores de cultivos, fertilizantes, maquinaria, equipos de aplicación y productos veterinarios. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales en Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Rivas, Casa Matriz en Managua, de los semáforos del Guanacaste, 150 metros al sur, edificio Agroalfa. Llámanos al 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Solo en Agroalfa enriquecemos tus cultivos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, públicos, reportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. Si tu casa ya parece un ensayo de banda principiante, usa Refriol ungüento balsámico. Refriol alivia rápidamente los síntomas del resfriado y la gripe, con su delicioso aroma a mentol. ¿Quién dijo gripe? Ríete de la gripe con Refriol. Respira mejor. Complementa el alivio con Refriol antigripal en tabletas AM y PM. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Arturo Cruz Sequeira. Arturo, la pregunta hay un sinnúmero de correos electrónicos y mensajes a través de WhatsApp felicitándote por tu análisis. Muchos dicen que es brillante, muchos están de acuerdo con vos. Hay algunos que dicen que todo lo está haciendo el análisis viendo en la parte de la oposición, pero no están viendo la parte del gobierno. En fin, pero definitivamente hay una cantidad de llamadas y mensajes. Sí, ¿cómo? ¿Qué salida? La pregunta. A ver, para empezar, déjame decirte algo. Cuando a mí me tocó colaborar con el presidente Ortega, siempre fue en un papel de diplomático, asesor desde él, donde yo le llevaba los insumos
para que él, sobre la base de esos insumos, y supongo yo otros insumos que le llevaban otros, tomara sus decisiones. Y en esa experiencia yo aprendí a tenerle un enorme respeto, ¿verdad? Pero daba recomendaciones. Yo, a ver, podía dar recomendaciones, pero yo sabía que al final el que toma la decisión no, estamos es claros, él. estamos Entonces claros. yo por eso hablo más que recomendaciones, hablaba de insumos, ¿verdad? Porque siempre yo estaba consciente de que la decisión final la toma el principal. Y en este caso, un principal que tiene mucha confianza en él. O sea, este no es un presidente que duda de sus decisiones. También tuve experiencias donde yo vi que él tomó unas ciertas decisiones que después quiso revertirlas y lo hizo extraordinariamente bien, demostrándome un pragmatismo notable. Ahora, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita en la Corte. Pero para serte franco, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahorita en la Corte, que acepta el recurso de aclaratorio, no todo este en términos legales, todo lo político. Acepta el recurso aclaratorio de la Corte, tiene 72 horas para pronunciarse. Ya hemos visto en otras ocasiones que ese recurso aclaratorio ha servido para revertir sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Si este recurso aclaratorio que tiene ahorita la Corte Suprema revierte la sentencia que ellos hicieron, como ya lo han hecho en otra ocasión, sería una salida diplomática aceptable para Raimundo y todo el mundo. Si a vos te gusta, a mí me gusta, Jaime, por ponértelo así. O sea, yo honestamente lo único que le destacaría al presidente es que mire el entorno, eso es todo. El entorno, porque independientemente de su voluntad, independientemente de sus preferencias, hay que reconocer las condiciones objetivas. Y las condiciones objetivas de cara al futuro hacen que su gobernanza se vuelva más compleja. No va a ser tan fácil como ha sido, fácil entre comillas, como ha sido en los últimos años. Es una gobernanza, vuelvo a insistir, donde se requiere resultado de menos efectividad por falta de recursos probablemente de cara al futuro, y el tema de ejecución volviéndose más complejo, y el tema de expectativa ciudadana más desafiante, va a requerir de todos estos elementos. Entonces, desde el punto de vista de los próximos 5 años y de su gobernanza de los próximos 5 años, el consejo sería, presidente, mire, o el insumo que se le ofrecería es, presidente, las condiciones de legalidad y legitimidad sí se tornan más relevantes. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces los que están cercanos a él, aquí estoy especulando obviamente, muchas veces, creo yo, refuerzan sus inclinaciones. Y yo siempre he creído que los asesores, sobre todo cuando tienen el buen interés del que está siendo asesorado y del país, es muchas veces, independientemente de que los criterios discrepen, de dar ese criterio y de llevar una serie de insumos, aunque molesten al gobernante en ese momento. Decía, uno de los escenarios que vos decías, escenario ideal ya no hay en este proceso electoral, decía vos. El segundo escenario, decía vos, el segundo que podría tener algún tipo de aceptación, es un acuerdo entre Eduardo Montealegre y Pedro Reyes, ¿verdad? Y impulsar un proceso electoral alrededor de ellos dos, pues, sí. Que la coalición, gente llegada a Eduardo, podría decir, hombre, eso sería que Eduardo baje la cabeza, agache la cabeza y se amarre. Pero puede ser también un... Sí. Porque hay gente que le está diciendo a Eduardo, esta es la oportunidad, tener que mantenerte en la calle, tener que lanzar la calle, tener que ir hasta el final, no poder aceptar nada. Sí, pero el juego de la calle, objetivamente hablando, no es el juego de Eduardo Montealegre. El juego de la calle es de otros, que lo juegan mucho mejor que él. Y en ese contexto, y quiero ser lo más suave posible con Eduardo, al que vos sabés que le tengo cariño y respeto. Mañana lo tengo en el programa. Sí, en ese escenario, él no siquiera va a ser cabeza de ratón, va a ser cola de ratón en el escenario de la calle. Por eso es que, objetivamente hablando, yo le tengo muchísima simpatía al dilema en el que él se encuentra, porque no tiene opciones fáciles. Ahora, si sus seguidores son de la línea de que hay que irse a la calle y de que viene la protesta social, déjenme decirles que es una opción de muy largo plazo, ¿verdad? Y que en cierta manera no estoy tan seguro que va a debilitar al presidente Ortega como muchos creen. Yo siempre he dicho que regímenes que tienen algunas características como las que presenta el presidente Ortega se ven socavados con la prosperidad. Vamos al otro lado. Gente llegada al presidente, y yo he platicado con gente del Frente Sandinista, donde dicen, hombre, olvidate, mientras aquí
nuestro acuerdo con el sector empresarial esté trabajando, mientras el presidente Ortega esté luchando contra el crimen organizado, mientras el presidente Ortega esté parando el tráfico de inmigrantes, la comunidad internacional no se va a meter con nosotros. Yo estoy de acuerdo con esa línea de pensamiento siempre y cuando el presidente de los Estados Unidos, a partir del próximo año, sea Donald Trump. Y que la retórica de nuestra diplomacia no sea tan aguda en términos de los Estados Unidos. Pero si es Hillary Clinton, ese análisis se desploma. Y por otro lado, yo no estoy tan seguro. Que es la favorita ahorita. Y bueno, ya no sabemos, ¿verdad? Ya no sabemos. Yo no estoy tan seguro de que para el sector privado mantener una relación estrecha de cooperación, de trabajo, se vuelve tan aceptable en condiciones donde la legitimidad electoral es demasiado dudosa. Se le complica el tema. Te lo digo con toda sinceridad. Y verdaderamente, independientemente de que no van a ser frontales en oposición, ni mucho menos, y no debería ser así, ya creo yo que van a guardar más distancia, y el temor que yo tengo es que en un esquema de futuro, el dinamismo económico que Nicaragua ha demostrado en los últimos años y esa narrativa de que el país camina, como vos decís, crece, mantiene equilibrios macroeconómicos ejemplares, que a la misma vez tiene un tema de seguridad ciudadana fantástico. Y además de eso, Jaime, que ha hecho cosas importantísimas en el tema social. Por ejemplo, la cobertura de energía eléctrica de este país deja sorprendido a la gente cómo han incrementado de manera notable, cómo se ha cambiado la matriz. Entonces, todo eso... Pero eso no va a bastar si uno tiene por lo menos un proceso electoral con un mínimo de transparencia. Entonces, en vez de construir esa narrativa, no sé si me voy a entender, sobre la base de una legitimidad electoral relativamente aceptable, la narrativa que va a prevalecer es la otra. Y van a hablar ahora del conflicto entre dictadura y democracia, ¿verdad? De que básicamente los espacios de disidencia o de participación política se cierran, que no hay otra alternativa más que, entre comillas, la rebelión popular. Viene una diplomacia hacia afuera con una narrativa en contra del gobierno muy consolidada, ¿verdad? Y la narrativa que vos hubieras ofrecido en contra de esa opción es muy debilitada. Y todo es tema de narrativa, ¿verdad? Yo soy un gran creyente que uno construye una narrativa y esa narrativa es la que tiene que ser la hegemónica. Y hasta ahora la hegemónica ha sido una narrativa que en el gran balance es favorable al gobierno. Con lo último que está ocurriendo, la narrativa empieza a modificarse. La vez pasada, la última vez que tuve la oportunidad de tenerte aquí, vos decías que estabas preocupado porque las cosas como iban, la relación entre Nicaragua y Estados Unidos, que hasta el momento había sido correcta, usando la terminología del doctor Aguirre y la tuya, pero que no había, que en vez de irse para cordiales, podían irse para peor. Después la cosa medio se ha calmado. Después mismo, para el proceso electoral, el Departamento de Estado, en una conferencia de prensa, haciéndole un llamado al gobierno de Nicaragua de que permitiera la observación internacional, mismo a la embajadora de Nicaragua pidiendo lo mismo, ¿verdad? Sucede esto y en estos días venía a Nicaragua la esposa del vicepresidente Biden de los Estados Unidos, al único país de Centroamérica que venía era Nicaragua y después a 2 o 3 países de Sudamérica. Venía un alto funcionario del Departamento de Estado del gobierno del presidente Obama aquí en Nicaragua y suspende su viaje, y la esposa del vicepresidente suspende el viaje también, sin decir por qué lo suspende, y anuncia que va a Costa Rica en vez de Nicaragua. Igualito a los... ¿Esos son mensajes? Por supuesto que son mensajes. A ver, cuando estaba haciendo ese comentario, nunca me voy a olvidar, en el 2008, cuando Nicaragua reconoció los enclaves estos de Georgia, que en ese momento el vicepresidente Cheney se irritó tremendamente, quiso tomar medidas muy drásticas contra Nicaragua, que por dicha se lograron contrarrestar, pero al final la conclusión fue que no vaya el secretario de Comercio Gutiérrez, que venía con una delegación extraordinaria de inversionistas, de inversores norteamericanos, y que en vez vaya a Costa Rica. Por dicha, bueno, no por dicha fue, pero al menos él se controló, si vos querés, las externalidades de esa postura nicaragüense en el contexto norteamericano. Obviamente, mira, a ver, supongamos que nuestro ejercicio electoral no es el más feliz, ¿ok?
Los Estados Unidos no es que se va a poner, aún si está la Hillary, a desestabilizar a Nicaragua. Pero ¿qué es lo que empieza a hacer los Estados Unidos? Con los europeos. Básicamente a decir en el Banco Mundial, en el BID, en los ejercicios del Fondo Monetario, esos préstamos no es que los van a obstaculizar, pero los van a revisar en detalle. Y empiezan a decir, bueno, yo con el tema de CAFTA ya no voy a tener tanta apertura y tanta generosidad, por ponerlo así entre comillas. Y viene una enorme indiferencia, ¿verdad? Pero es una indiferencia que hoy nos conviene como país y como gobierno, porque la relación, independientemente que no es la mejor, ha sido manejada, pero de cara al futuro, si ya no es la mejor, esa indiferencia representa un Estados Unidos que no te hace favores y que inclusive te entorpece cuando puede algo que te beneficia como país. Y la pregunta es, ¿cuáles son nuestras alternativas con esta Venezuela disminuida de cara al futuro, independientemente que el precio del petróleo se recupere? Y por otro lado, mi pregunta también es, bueno, ¿está Rusia en capacidad de más de que ofrecernos unos tanques, ¿verdad? Y que en efecto lo que compramos fueron los barcos era lo que costaba un platal. Los tanques, tengo entendido, era el IPEGUE, por ponerlo así, ¿verdad? Porque ellos tienen un stock, imagínate, impresionante de ese armamento. Barcos que los necesitamos, hecho de paso, en el Caribe. Entonces, no sé si Rusia, además de darnos trigo, o de darnos unos buses, o de darnos un apoyo de balanza de pagos de $20 millones en un momento dado, puede ir más allá. Y si Venezuela se fuese a recuperar, digamos, con el chavismo, ¿está dispuesto Venezuela en algún momento a pasar de una cooperación ya petrolera a una cooperación más directa, que hace posible compensar por lo que podemos perder en el otro escenario? Y yo honestamente tengo mis reservas, y por eso es que vuelvo a este tema. Geografía es destino. Será un vecino que tal vez es incómodo en ocasiones. Desde el punto de vista del presidente Ortega, es un vecino que lo ve como su antagónico histórico, pero es el vecino y es todavía el 20% del PIB mundial. Y todo el mundo quiere estar en una condición de cercanía económica con Estados Unidos, incluyendo Cuba. El que tengamos dos procesos electorales seguidos, pues este año son elecciones presidenciales de diputados y el año que viene elecciones municipales, ¿complica aún más la situación? No, básicamente es esta. Esta es la que vale. Claro. Sí, bueno, todas valen, obviamente. Pero desde el punto de vista... Ok, me voy a robar esta, voy a hacer sacanada en esta y empiezo a componer las municipales. No, ya el daño está hecho. La compensación... Mira, hombre, sí, la verdad del caso es de que una de las cosas de Nicaragua que pudiéramos decir resultaba funcional es que en los últimos años no hemos estado en el escenario grande. Ahora estamos en una esquina del escenario grande. Y una vez de que los grandes jugadores, digamos, se crean una imagen del país, esa imagen es la que prevalece y se cierra, porque no hay tiempo para nosotros, pero ya quedó esa imagen y lo que tenemos ahora es una imagen positiva relativamente hablando. Comentario final en los últimos minutos. Bueno, básicamente darte las gracias y yo honestamente quisiera ver un resultado electoral con credibilidad, porque creo que el país necesita 5 años de gobierno efectivos como ha sido este gobierno hasta ahora. Si no se logra esa legitimidad mínima, los próximos 5 años de nuestra economía se van a ver afectados. Y ojalá, Jaime, si ese escenario se da, que yo me equivoque. Hemos llegado al final del programa. Mañana voy a estar platicando precisamente con el presidente o el coordinador del expresidente, ya no sé si mañana voy a estar hablando con el diputado y coordinador de la coalición, el diputado Eduardo Montealegre, presidente del PLI, hasta hace unos días que la Corte Suprema de Justicia lo revirtió. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.